Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Amén. Vamos a compartir esta palabra para todos ustedes. Queremos saludar también, aprovechando a nuestros hermanos que estuvieron el día martes aquí, a nuestro hermano Jonathan. Nuestro hermano Jonathan es un joven que tiene un talento de parte de Dios y que Dios lo ha traído a esta radio para que sea la lanza que Dios utilice para llevar esta palabra a diferentes partes del mundo. Amén. Aquí, hermano, nos estamos preparando cada día para poder ser usados por Dios. Y sin duda alguna, un día ustedes verán por los rumbos, por la costa, por allá, verán a nuestra hermana Norma predicando, verán a nuestro hermano Jonathan también, como no, nuestro hermano Saraí, que estará por allá predicando el Evangelio del Señor en esas campañas que se organizan, en esas campañas que se preparan, ¿verdad? Así que nuestros hermanos están más que listos para llevar el mensaje del Dios Todopoderoso. ¿Amén? Así que en el libro de Mateo 29 dice, dando gracias al Padre, dando gracias al Hijo y dando gracias al poder del Espíritu Santo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, les llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria sea al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta bendición, porque en este momento sé que tú eres el que imparte la palabra, sé que tú eres el que obra en el corazón del necesitado, Señor. Sé que tú tienes el control absoluto, Dios mío, de todo lo que en esta hora se llevará a cabo. Señor, ve tocando, ve llegando a los corazones, oh Dios mío, necesitados, Señor. Que seas tú, oh Dios, impartiendo esta palabra, Padre, para que todo aquel, oh Dios mío, en esta mañana pueda ser bendecido, Señor. Y que mis hermanos, mis hermanas y todos los amigos que escuchen esta palabra puedan tener la oportunidad, Señor, como estos dos ciegos que se presentaron delante de Dios, delante de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, primeramente vemos que el Señor Jesucristo definitivamente había salido de Jerusalén y fue a la ciudad de Jericó, sin duda alguna, a hacer su trabajo. A lo que él había venido, a predicar la palabra, a lidiar con demonios, a lidiar con enfermos, a lidiar con necesitados. Jesucristo fue un ejemplo de misericordia y de bondad. Y aquí Mateo nos relata una vez más, haciendo énfasis a la misericordia de nuestro Señor. Y es algo sorprendente, hermano, que Dios, que el Verbo encarnado, no solamente haya tenido misericordia en los cielos por nosotros, que no solamente haya pensado con amor salvarnos, sino que vino a esta tierra a ejecutar la salvación y la misericordia, la bondad, el amor por el perdido, en este caso por nosotros. Porque sin Él, nosotros no tuviésemos oportunidad de heredar la vida eterna. Pero gracias a que Dios, en su amor y su misericordia, tuvo esa decisión de mandar
de proveer un camino a la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y en esta ocasión, Jesucristo llega a la ciudad de Jericó, predica el evangelio, sana a enfermos, sana a gente que padecía males por mucho tiempo. No se describe con exactitud qué cantidad, porque asumo que fueron tantos los milagros que el Señor hizo que no cabrían en las Escrituras todos esos milagros que el Señor hizo con las personas o con la humanidad. Y en esta ocasión, la Biblia describe que el Señor Jesucristo iba ya saliendo de la ciudad de Jericó. Recordemos que la historia dice que había dos Jericó, la antigua y la nueva. Jesucristo está saliendo de ambas. La que fue reconstruida por este hombre Herodes el Grande, y la antigua que aún permanecía ahí como la ciudad original de Jericó. Jesús decide partir a Jerusalén porque prácticamente él ya había anunciado de que le quedaba poco tiempo en esta tierra, que muy próximo estaría atravesando por la crucifixión, que en 1 o 2 semanas más Jesucristo estaría colgado en un madero. Pero aún así, hermano, a sabiendas que el Señor Jesucristo iba a ser crucificado en muy corto tiempo, en su corazón siempre había la necesidad de proveer misericordia. En su corazón siempre había la bondad y el amor para el más necesitado. Y Mateo describe que al salir de la ciudad de Jericó, en las orillas, ya al final de la ciudad, habían 2 ciegos. Mateo describe en este relato que habían 2 ciegos. Lucas, Marcos describe que había uno. Pero no es porque se contradiga la palabra o se contradigan los evangelios. Posiblemente Mateo describe que fueron 2 con una certeza, porque no olvidemos que él fue un hombre o un testigo ocular. Lucas recopiló información a través del tiempo. Hacen mención que uno de estos ciegos era el ciego Bartimeo, y que por esa razón el escritor del Evangelio de Lucas dice que pudieron omitir al otro ciego porque no era muy reconocido, o porque el nombre de Bartimeo sonaba más o era más popular en esa ciudad de Jericó que el otro ciego. Los escritores dicen que posiblemente eso fueron algunos de las situaciones que pasaron. Por eso Lucas y Marcos no describen a 2 ciegos. Pero el testigo ocular, que era Mateo, describe definitivamente que eran 2 ciegos. Y algunos teólogos afirman esta escritura como verídica, como verdadera. La cuestión es de que empieza esta narración con 2 ciegos. Qué tremendo, ¿verdad? Eran 2 hombres que estaban ciegos. No tenían la posibilidad de ver. No habían tenido la oportunidad de contemplar las maravillas que el Dios Todopoderoso había creado para la humanidad. No habían podido abrir sus ojos para contemplar la hermosura de lo que Dios nos ha regalado. Y eso es
es algo triste, es una tristeza, porque aparte de todos los sentidos que nosotros tenemos, de los 5 sentidos, uno de los más preciados es la vista, ¿verdad? Podemos muchas veces quedar afectados del sentido del gusto, quizás del sentido del tacto, posiblemente del sentido del oído, pero el sentido de la vista, hermano, creo yo que es uno de los sentidos de suma importancia. Prácticamente cuando estamos ciegos o no podemos ver, estamos en un mundo de oscuridad. En muchas ocasiones he tenido la oportunidad, por experimento, cerrar los ojos y tratar de caminar o de hacer algo, y definitivamente es muy difícil poder hacer alguna actividad con los ojos cerrados o no tener la posibilidad de ver, de estar ciego. Y la Biblia habla que estos hombres eran 2 hombres que estaban ciegos. Pero estos hombres, a pesar de que estaban ciegos, leyendo yo estos versículos, pude darme cuenta que describe la Escritura que estaban sentados junto al camino. Estos hombres, tal vez en su interior, no se había perdido su fe. Posiblemente ya eran hombres grandes, no describe la palabra del Señor la edad, pero asumo yo que ya estaban un poco grandes, que la vida misma se había encargado de hacer las marcas en su rostro. Posiblemente en su rostro se miraba la vejez, posiblemente en su rostro se reflejaba la tristeza, se reflejaba posiblemente la necesidad de poder tener unos ojos abiertos para poder mirar y poder conducirse de la mejor manera sin provocar lástima. Porque recordemos que un hombre ciego necesita de otra persona para que pueda conducirse. De lo contrario, tropieza o simplemente permanece en un solo lugar. Y cuando nosotros podemos ver que estos hombres se encontraban en un lugar en particular, y eso es lo que me llama la atención. Dice que estaban junto al camino. Efectivamente, estaban junto al camino. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Entonces, estos ciegos, a pesar de que estaban ciegos físicamente y desde luego espiritualmente, no estaban tan desviados de una bendición próxima que estaba por llegar a su vida. Estos hombres estaban físicamente ciegos. No podían quizás identificar porque posiblemente nunca habían tenido la oportunidad de ver el sol salir. Nunca habían tenido la oportunidad de diferenciar el blanco con el negro. Solamente miraban negro. Solamente miraban oscuridad. Pero dentro de su corazón había quizás una esperanza. Había quizás un destello de esperanza. Posiblemente ellos pensaron en algún momento que no terminarían así, que quizás Dios tendría una última oportunidad para ellos. Y hoy en día, hermanos, ¿cuántos de nosotros caminamos ciegos? Y no necesariamente físicamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestros ojos abiertos? Podemos ver la luz del día, podemos ver el atardecer, podemos ver entrar la noche, pero hermano, no podemos ver las cosas espirituales que Dios ha diseñado para nosotros. Mucho menos entender la vida eterna que en Jesús es un regalo. Para muchos de nosotros nos es difícil, hermanos, hablar de Jesús o entender a Jesús pensando que no sea una religión. Muchos de nosotros cuando hablamos de Jesús o cuando nos hablan de Jesús pensamos que nos hablan de una religión.
algunas personas que tienen la oportunidad de conversar, tengo la oportunidad de conversar con ellos. Me preguntan mi nombre y me dicen, ¿cómo te llamas? Y ya les digo quién soy. Y algunos me identifican y dicen, oh, tú eres el que predicas. Oh, tú eres el que sale en el Facebook. Les digo, oh, sí, tenemos una radio. Y empezamos a hablar. ¿De qué religión eres? Me dicen. Les digo, no, yo no tengo religión. No, pero la religión que tú predicas, no predico una religión, predico una verdad. No tengo una religión, tengo una relación. Tengo una comunión con el Dios Padre. Porque yo soy hijo y Él es padre. Y como padre debe tener una relación conmigo, pero yo como hijo necesitado del Padre debo tener una relación con Él. Yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios Padre. Y la gente empieza a cuestionarme y me dice, ¿cómo es posible que tú tengas una relación con Dios si a Dios nadie le dio jamás? Efectivamente, tienes razón. Pero la Biblia dice que le puedes sentir. Que donde dos o más están congregados en el nombre de Él, Él dice, está en medio de nosotros. Que quizás no le puedo ver, pero puedo saber que Dios está conmigo, porque en su palabra dice que Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una certeza, porque quien lo dijo fue Jesús, el que se levantó de entre los muertos, el que fue a la cruz a morir por mí, por amor a mí. Y me demostró que venció la cruz, que venció la tumba, que venció la muerte y ahora está a la diestra de Dios Padre. Cuando empiezo a decirles de eso, la gente mejor sale huyendo. Y me dicen algunos, no se puede contigo. Es que tú eres muy apasionado. Posiblemente no sea tan apasionado. Soy un hombre que lucha constantemente para mantenerme en el lugar que creo yo que es correcto. Y estos hombres me sorprende tanto que estaban junto al camino. Mire, hermano, si me preguntan a mí, cuando el Señor tocó mi puerta en una Londres, que no lo voy a olvidar y ya lo he dicho muchas veces, yo creo que no estaba junto al camino. Yo estaba lejos del camino. Estos ciegos estaban junto al camino. Porque cuando la gente empezó a alborotarse, porque Jesús estaba saliendo de la ciudad para ir a otra ciudad, en este caso a Jerusalén, la gente le seguía. La gente armaba un alboroto. Porque quien iba ahí, hermano, era el Rey de Reyes. Era el Señor de señores. Imagínese usted, hermano, los ángeles, los querubines, los arcángeles, allá en el cielo, cómo alaban al Señor, cómo arrojan sus coronas delante de Él, cómo exaltan el nombre del Señor. Ahora la tierra, imagínese, cuando Jesús caminaba, había un alboroto, los demonios se revolteaban, los paralíticos, hermanos, eran sanados, las mujeres enjorvadas eran restauradas. La mujer del flujo de sangre era sanada. Había un sacudir poderoso porque el cielo, una vez que Jesús estaba predicando su palabra, una vez que Jesús empezaba a hablar del reino de los cielos, había una conexión entre el cielo y la tierra a través de Jesús. Y era inevitable, hermano, que el mundo terrenal, que el mundo espiritual pudiese quedarse callado. Por eso estos hombres que no miraban, que no veían físicamente, al escuchar el alboroto, empezaron a decir, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Nadie antes, ninguno de ellos había tenido la oportunidad de escuchar algo así. Pero en esos momentos, estos hombres empezaron a escuchar algo que no habían escuchado. Y posiblemente, hermano, tú, cuando escuchas esta estación de radio, cuando escuchas otra estación de radio donde hablan de la palabra de Dios, hay una palabra que llega a tu corazón. Porque no es casualidad de que tú la escuches o tengas la oportunidad de escucharlo.
sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y Él permite que las cosas sucedan, que las cosas se enlacen, que las cosas obren de esa manera para que esa palabra que Dios ha sembrado o está tirando para sembrar caiga y llegue a tu corazón. Y algo, hermano, tiene que provocar esa palabra, porque esa palabra no es humana. Es una palabra de Dios que llega al corazón, que penetra hasta discernir los pensamientos, hermano. Es una palabra que rompe, que es como una espada de doble filo. Y es porque Dios está hablando con misericordia a tu corazón. Es porque Dios, hermano, está tratando de llamar la atención para que tú que estás ciego, tú que nunca has tenido la oportunidad de ver la luz de Cristo, puedas entender que hay una oportunidad como para estos hombres que por mucho tiempo estuvieron ciegos. Estos hombres eran dos, hermano, y creo que no se conocían físicamente desde luego, pero se sabían el nombre. Quizás uno al otro le preguntaba, ¿y vos quién eres? Le diría el otro, yo era alcohólico, yo soy borracho, me gusta el alcohol. Posiblemente el otro decía lo mismo. Estaban apartados de Dios. Estaban olvidados de la gente. La gente, incluso, hermano, cuando empezó este alboroto que Jesús iba pasando por ahí, estos hombres, dice la Biblia, que empezaron a clamar a Dios. Empezaron a gritar desesperadamente. Y la gente, en lugar de ayudarlos, los mandó a callar. Cállense, les dijo. No hablen, no griten. Y entonces estos hombres dijo, ¿pero qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto? Jesús está pasando por aquí. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo hecho carnes, está caminando por aquí. Hermano, estos hombres entonces creo yo que empezó a latir su corazón con mucho más fuerza. Estos hombres me imagino que no lo pensaron dos veces. Y empezaron a clamar y a gritar de una manera sobrenatural. Para poder darnos cuenta que había una gran multitud, que esa multitud armaba un gran alboroto, estos hombres tuvieron que gritar mucho más fuerte de lo común. Y es que a veces, hermano, cuando estamos metidos en vicios, en alcohol, en droga, cuando nuestra vida está pereciendo cada día, cuando no encontramos solución al problema, cuando no trae esperanza, cuando todo aparentemente se nos ha caído, cuando no podemos ver una solución para nuestra vida, ahí es cuando tú y yo tenemos que empezar a clamar a Dios Todopoderoso. Es ahí donde nosotros debemos de entender que necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Allí es donde nosotros debemos de hacer un alto y decir, yo necesito a Jesús, yo necesito del Padre, yo necesito del Dios Creador, porque yo en mis fuerzas lo he agotado todo, lo he perdido todo y he caminado por muchas sendas y todas las sendas me conducen a lo mismo, pero solamente hay alguien que te puede guiar, hay alguien que te puede restaurar, hay alguien que te puede, hermano, echar la mano una vez más. Y ese ser se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estos hombres no perdieron la oportunidad. Hermano, no sé si a usted, amigo que me escuchas, no sé si a ti te ha pasado, pero un día me pasó a mí. Yo no conocía de Dios. Yo no tenía a Jesús en mi corazón, pero yo sabía que había algo dentro de mí que cuando me hablaban de Dios, algo pasaba. Algo tenía que estremecerse dentro de mi corazón. A lo largo del tiempo me fui dando cuenta que todos fuimos criados por Dios. Antes yo decía que había nacido del mono. Así me hicieron creer porque en la escuela me enseñó la ciencia, me enseñó que procedíamos del mono. Y así fue creyendo la ley de Darwin o la ciencia de Darwin. Y yo por mucho tiempo pensé
que yo procedía del mono y que a través de las eras fue como el hombre fue mejorando y llegó el momento en que el hombre pasó a ser como Darwin lo describía, un Homo sapiens, un hombre pensante. Nunca había creído que verdaderamente Dios me había formado, que Dios había agarrado el polvo y me había dado forma, que Él había soplado el aliento de vida en mi corazón. Por eso es ahí la necesidad de todo hombre, de toda mujer en su corazón. Podemos tener, hermano, todos los lujos que en esta tierra nos ofrece. Podemos conquistar grandes lugares, grandes sueños. Pero sin Cristo en nuestro corazón, hermano, nos encontramos vacíos. Nos encontramos sin nada. Porque en nuestro corazón hay una necesidad. Por eso es que cuando yo te hablo, cuando tú escuchas una palabra de Dios, algo sucede en tu corazón. Algo empieza a latir con mucho más fuerza. Porque Dios está hablando a ese espacio, a tu corazón, para que lo llenes con la presencia de Dios. Estos hombres sabían que no es todo perdido. En su corazón había una necesidad. Y no solamente la necesidad de salir de pobres, la necesidad de salir, de volverse millonarios o de volverse ricos o de heredar, como muchos predicadores dicen. Hermano, el evangelio no es para hacerme rico. No, yo no entiendo de dónde muchos hombres pueden tomar un pasaje de la palabra para distorsionarlo y lograr sus propios intereses. Quizás para lograr tener mucha gente que participe con ellos. A veces me pongo a pensar, ¿acaso no hay temor de Dios? ¿Acaso no temen al Dios vivo? ¿Al Dios de Israel? ¿Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La Biblia dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que es fuego consumidor y que en su momento, hermano, Dios va a ajustarnos las cuentas. Y algunos toman un pasaje para predicar de que ven a Dios y vas a ser bendecido. Ven a Dios y todo va a cambiar, va a mejorar, vas a heredar, vas a tener, vas a ser bendecido. Y lo confunden con una riqueza lo confunden con una riqueza pagana, una riqueza corrupta. Cuando Dios habla de que somos bendecidos, no necesariamente está hablando de algo monetario, de algo material. Dios está hablando que tenemos la vida eterna. Esa es la bendición más grande que podemos heredar hoy en día, hermano. No necesariamente el dólar, el peso, el colón o la lempira, como se habla en otros países. No, está hablando Dios de una bendición eterna, que no hay precio que pueda comprar la bendición, que no hay nada que podamos canjear o cambiar por una bendición así, que no hay nadie ni hubo nadie excepto Jesucristo, el único que pudo darnos la salvación, el regalo inmerecido. Que por nuestros méritos nunca hubiésemos alcanzado la vida eterna. Porque estábamos desechados de Dios. Porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos da una oportunidad en el madero. Dios a través de la muerte y la resurrección nos regala vida eterna. Y es ahí donde entendemos, comprendemos que la bendición no es lo material, no es los dólares que yo tenga, no es la cantidad de dinero que yo tenga. Si tú tienes dinero, hermano, gloria a Dios. Ahora es tiempo de invertir más en la obra de Dios, porque la bendición ya la tienes. Un día mi esposa me dijo estas palabras que me enseñaron mucho. Dios nos ha bendecido. Nos ha dado un par de centavos y siempre lo sembramos. Parte de ese dinero lo sembramos en la obra de Dios. Hay gente que nos apoya con ropa. Nos regala la ropa nuestra hermana Leticia Vargas, su hermano Roberto. Y hay otra gente que nos regalan también. Y nosotros lo que hacemos es cubrir todos los gastos de nuestra radio. Digo nuestra porque
nos encariñamos, pero al final es de Dios. Y lo que hacemos, juntamos la ropa y pagamos el envío para que esa ropa se regale en la ciudad de Chayuco. A veces colaboramos con otras radios, colaboramos con radiotones, sembramos en la obra del Señor. Cuando hay una necesidad en algunos hermanos que conocemos, hermanos, hacemos lo posible por enviar un donativo y menguar la necesidad de ellos. No lo cubrimos todo, pero ponemos un granito de arena. Cuando hay una necesidad, hermano, de poder hacer algo por una iglesia, lo hacemos con todo el corazón. Lo que quiero decirle, que si tenemos los recursos, hay que usarlos en pro de la obra de Dios. Es cierto, hay que ahorrar para el futuro, sí hay que ahorrar, pero que no sea nuestra prioridad, porque no sabemos el día de mañana, en realidad, si vamos a llegar a viejos. Uno anhela llegar a viejo, a ser grande de edad. Y si puedes llegar, qué bueno, tienes algunos recursos para poder vivir. Pero si no llegas, pues por lo menos hiciste lo que Dios puso en tu corazón. Y mi esposa me enseñó un día esta lección que me enseñó bastante. Y me dijo, Sam, mi esposa me llama así, me dice, Sam, esto me dijo el Señor, fíjate. Le dije, sí. A ver, dime. Me dijo, yo no te doy dinero. No te doy el dinero. Como mi esposa sabe bien cómo me dijo, a mí se me va de repente. Pero lo que me dio a entender es que Dios, a pesar de lo que nos provee, no es la riqueza la que Dios hace llegar a nosotros, sino que dijo, yo te doy las bendiciones. Y las bendiciones son más grandes que las riquezas. Las bendiciones son las que suplen. Las bendiciones son las que no te acaban. Las bendiciones son las que te persiguen. Entonces, he llegado a entender que todo lo que poseemos es resultado de las bendiciones. Y lo que nos resta a nosotros es entender que como hermanos, que como amigos, es compartir lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, nos ha dado para que de esa manera podamos llegar al mundo entero. Si no lo podremos cambiar, si no podemos llegar al mundo entero en su plenitud, pero pudimos haber hecho o colaborado para que este mundo por lo menos conozca la palabra de Dios. Estos hombres o la multitud entera estaba haciendo a un lado a estos ciegos. Los miraban ciegos. No se podían valer por sí mismos. Yo puedo imaginar que estos hombres más de una vez cayeron, tropezaron, tratando de buscar una mejor vida. Yo puedo imaginarme que estos hombres, al escuchar hablar de Jesús, vino a su mente, ahí está mi oportunidad. Ahí está mi oportunidad. Ahí está donde mi vida puede ser cambiada. La fama se había regado por todas las aldeas, por todas las ciudades, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era la única esperanza, lo que podía cambiar su vida. Y estos ciegos no eran la excepción. Jesucristo, dice el Señor, que escuchó el clamor de estos hombres. Y así puedo estar seguro que si tú quieres cambiar, que si tú quieres dejar tu ceguera espiritual, si tú quieres un milagro de Jesús, tienes que clamar a Él. Tienes que correr al camino que es Cristo Jesús. No solamente tienes que estar a un lado, tienes que correr al camino, entrar al camino y gritarle, hablarle con tu corazón, decirle, Señor, yo te necesito cambiar y no he podido cambiar. Solo tú puedes cambiarme. Y es así como el milagro acontece cuando hay un corazón constricto y humillado, dice la palabra. Jesucristo, el Señor, Dios no lo echa fuera. Más al contrario, Él mira al humilde de cerca y al altivo lo mira de lejos. Por lo tanto, cuando tú llegas a Jesús con humildad, Él mira tu necesidad y Él se compadece de ti como estos hombres. La multitud los quiso callar. La multitud les dijo, cállense.
No hablen, no griten que el Señor está haciendo milagros, que el Señor, que mucha gente que necesita. Mire, hermano, yo me imagino, le dirían, ustedes no necesitan, ustedes están ciegos, háganse para un lado. Así somos nosotros los humanos. Ustedes no necesitan, ustedes son ciegos. ¿Qué pueden hacer ustedes ciegos? Me imagino que más de uno les dijo esa palabra. Algunos los empujaría, le diría, hazte para allá, estorbo. Y es que así, a veces nosotros somos la humanidad. Nos olvidamos del amor, de la misericordia. Nos olvidamos de que un día, hermano, nosotros como hermanos que ahora predicamos la palabra, fuimos ciegos. Nos olvidamos que un día nacimos en la religión y esa religión nos marcó y hasta hoy en día muchos no pueden salir de esa religión porque muchos creen que traicionar a su religión es traicionar a Dios. No, hermano, yo quiero decirte que Jesucristo está aquí a las puertas y está tocando. Y si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará a tu corazón. Él hará de ti una nueva persona. Él te regalará, hermano, lo que nadie en esta vida podrá regalarte. La vida eterna. Lo único que tienes que abrir tu corazón. Quizás muchos, como a estos hombres ciegos, como a estos hombres que estaban desechados de la sociedad, te van a querer frenar. Te van a querer decir, ¿y para qué te vas a meter ahí? Ahí dicen que todo el dinero que agarran se lo dan al pastor. Ahí dicen, y empiezan a poner ejemplo a la gente. ¿Te acuerdas de aquel hombre? Dicen que lo dejaron pobre, le quitaron. Y sí, hay gente que hace mal, ¿cómo no? Vamos a dejarlo claro. Hay gente que abusa de la fe de las personas. Hay gente que hace lo malo y que quedan y que hacen mal al evangelio. Pero aún así, hermano, con todo y eso, Dios no se olvidará de tu recompensa. Lo importante es que tú puedas llegar a Jesucristo, te cueste lo que te cueste. Aún te tengan que soportar las malas palabras como a estos hombres. Aún tengas que soportar que te empujen, que te maltraten, que te griten, que te hagan menos. Lo que te tenga que costar, pero hazlo y llega a los pies del Señor. Había una mujer que dice que estaba Jesús en una casa, en un hogar, y en ese hogar nadie le había atendido o le había dado el lugar que Jesucristo merecía. Todos esperaban que Jesús hablara para poder buscar la manera de criticarle, para poder tener la oportunidad de decirle, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios o no? Y lo dijeron, pero una mujer que por un año había guardado un perfume, esa mujer llegó arrastrándose a los pies del maestro. Y ahí a los pies quebró el perfume y empezó a enjuagar los pies del maestro. Y la gente empezó a decir, si él supiera quién lo está tocando, entonces este hombre sería hijo de Dios, pero no sabe. Otros dijeron, wow, qué desperdicio, cuánto dinero lo hubiésemos vendido y darlo a los pobres. Querían ver la manera de cómo contradecir a Jesús. Hermano, pero Jesús lo sabe todo. Conoce las intenciones de nuestro corazón. Conoce nuestra necesidad. Conoce los momentos difíciles que hemos pasado fuera de Él. Aún cuando creemos que estamos bien. Cuando aparentamos que estamos bien. Yo te digo una cosa. Acércate al camino. Acércate al verdadero camino donde se encuentra Jesús. Posiblemente la gente te quiera menospreciar. Posiblemente la gente te quiera decir, ¿para qué vienes aquí? Vos sos un borracho, un alcohólico, una drogadicta, una prostituta. Quizás la gente te mire de arriba abajo por tu forma de vestir. Hermano, yo cuando empecé, hoy usted me mira unos trapitos aquí. ¿Sabe qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios que hoy me baño, hoy me peino, hoy me rasuro. Pero cuando estaba en el mundo, tenía el cabello largo más grande que el Buki. Y asumo yo que hasta piojos tenía. Barbón, flaco, ingería cocaína, cristal y todo lo que me parecía bueno. Ahora es que me veo un ser humano. Pero antes daba miedo. Antes
La gente no se me acercaba porque pensaba que le iba a robar, y efectivamente. Pero hoy, gracias a Dios, Dios me ha cambiado y me está cambiando, porque conmigo el Señor creo que se ha dilatado mucho, porque no soy una perita en dulce. Tengo un récord completamente, pues no muy bueno. Y Dios cada día me va enseñando, cada día me va cambiando, cada día me va quitando y yo voy cediendo, poco a poco. A veces me duele y digo, ay, pero es necesario que Dios cambie nuestra vida. Porque de esa manera, hermano, es como podemos disfrutar de este mundo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estarás ciego, permanecerás ciego como estos hombres. Yo quiero decirte esto, hermano. Estos hombres estaban físicamente ciegos. Sus posibilidades eran nulas de ser bendecidos. Pero más sin embargo, en medio del problema, en medio de la multitud, en medio de tantos escándalos, ellos se atrevieron a llamar a Jesús. A veces nosotros nos quedamos parados por vergüenza. A veces nos quedamos parados y no clamamos a Dios de la manera correcta, porque pensamos en el qué dirán. Oh, si digo esto, la gente me va a criticar. Si digo lo otro, la gente se va a reír de mí. Estos ciegos no tuvieron el menor reparo en decir, voy a clamar a Jesús, voy a clamar a Dios. No importa que sea lo último que haga, pero voy a tratar de que Él me mire. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Cada día, hermano, tú que no conoces a Cristo y tú que tienes el deseo en tu corazón de cambiar, tienes que tomar fuerza y decir, no importa aunque la gente me critique y me diga aleluya, no importa aunque la gente me diga hermano, no importa que se rían de mí, no importa que mis familiares me den la espalda, no importa que mi novia o mi esposa se enoje conmigo, yo voy a gritar a Dios porque quiero cambiar mi vida. Y esa es la manera en que Dios se regresa. No se escucha. La Biblia dice que estos hombres gritaron. Y miren, estos hombres ya se conocían, no se miraban. Yo me imagino que uno al otro le diría, hey, ¿tú cómo estás? No, yo soy barbón. Yo también le diría, no se podían rasurar. Oye, ¿qué preguntas podrían hacerse? Pero se conocían porque ya habían creado una cuestión de amistad, de hermandad, porque cuando le hablan a Jesús, no habla uno para sí mismo, sino que gritan, dicen, ten misericordia de nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, hermano, estos hombres estaban ciegos, pero no eran envidiosos. Estos hombres estaban ciegos, pero no pedían para sí, sino también querían que el otro que por mucho tiempo estuvo con ellos, o eran amigos, o se conocían de alguna forma por la voz, pedían a Dios. Ten misericordia de nosotros. Es tremendo. ¿Cuántas veces nosotros los hermanos pedimos nosotros para nosotros mismos nada más? No compartimos. No proveemos, no ayudamos, nos olvidamos del necesitado, nos olvidamos de aquel que está un poco más afectado que nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta sembrar, hermano? Porque decimos, no, ahí se lo roban. Mire, hermano, yo te voy a decir esto muy, muy importante. Lo que tú siembras en fe para Dios, eso trae su fruto. Eso fue sembrado en el terreno de Dios. Lo material se va al lugar donde tiene que irse, pero la fe que pusiste en la siembra, eso traerá su recompensa. Porque nada de lo que tú siembras en esta tierra, aún un vaso de agua que tú le des a uno de sus hijos de Dios, tendrá o pasará desapercibido de los ojos de Dios. Por lo tanto, que no sea un obstáculo para que tú seas bendecido. Siembra donde Dios te ponga a sembrar. Dona donde Dios te ponga a donar. Riega donde Dios te ponga a regar. Pero haz algo que la cuestión material no avaricie o no ciegue tu corazón. Estos hombres eran dos ciegos. Yo creo que si yo hubiera sido uno y hubiera dicho, Señor, ten misericordia de mí y de mí primero. Eso hubiese dicho quizás. Y muchos quizás hubiesen hecho lo mismo. Señor, ten misericordia de mí y de mí primero. Posiblemente eso. Estos hombres no obraron así. Ten misericordia de nosotros. Y la gente más
se enojaba con ellos. La gente más los mandaba a callar. La gente, hermano, estaba en contra de ellos porque había un milagro para la vida de ellos. A veces, dijo alguien por ahí, la bendición está a la vuelta de la esquina. Pero nos cansamos antes de llegar a la esquina y perdemos la bendición. A veces estamos a punto de lograr el éxito, pero por un obstáculo pequeñito retrocedemos todo el camino que hemos recorrido. Estos hombres, a pesar de que fueron mandados a callar, a pesar de que se burlaban de ellos, a pesar, hermano, de que los empujaban, no se cansaron de clamar. Esa es una enseñanza, hermano, para ti, para mí, de que muchas veces quizás no vemos nuestras oraciones contestadas. Posiblemente no vemos que Dios se mueva a nuestro favor, pero es ahí donde debes de entender que la batalla es una batalla espiritual y que quizás no a la primera oración se van a abrir los cielos, pero algo estoy seguro, que Dios te va a contestar mientras tú sigas insistiendo. Había una mujer, hermano, que en una ocasión, dice la Biblia, llegó con un juez. Y era tanta la insistencia de esta mujer con este juez que le dijo: atiendan a esa mujer, porque ya lo había fastidiado de que todos los días estaba ahí clamando, pidiendo, insistiendo. Y esa es la manera en que todo hijo de Dios, en que todo cristiano, en que cada hombre que no conoce de Dios, clame a Dios. Clame a Dios por misericordia. Eso es lo primero. Estos hombres no dijeron: Señor, queremos de comer. Señor, mira mis ropas, ya no tengo. Señor, ten misericordia de nosotros. Y es que, hermano, nunca vamos a entender que la misericordia de Dios es mejor que cualquier tesoro en esta tierra. Con el tesoro tú y yo nos podemos ir al infierno, pero con la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, que aunque estés muerto, Dios, si crees en Él, vivirás. La misericordia de Dios es eterna y es lo que menos clamamos, es lo que menos queremos. Queremos bendición, queremos dinero, queremos recursos, queremos propiedades, queremos lujo, pero no ponemos atención a la bendición más grande, que es la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, todos nosotros, dice la Biblia, que ya hubiésemos sido consumidos. Hermano, por la misericordia de Dios es que este mundo aún no ha sido destruido. Por la misericordia de Dios, hermano, es que Dios, que el Señor tarda su venida. Porque Él no quiere que todos perezcan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Que todos tengamos la oportunidad de heredar esa vida eterna. Por la misericordia de Dios, hermano, es que tú y yo hasta hoy estamos vivos. Por la misericordia de Dios, aún el que no conoce de Dios, hoy tiene la oportunidad de entregar su vida al Señor. La gente, hermano, es terrible. La gente muchas veces te va a querer desviar del propósito de Dios. La gente, escuche esto, y esto es fuerte, pero es realidad. La gente muchas veces va a querer que tú vivas en desgracia. La gente va a querer o va a preferir que tú siempre estés pidiendo y no seas el que dé. Yo tengo una hija que se llama Leslibet en México. Dios la ha ayudado. Pasó por un proceso, mi hija. Tiene 2 niñas, 2 hermosas niñas, que son mis nietas. Cuando recién se separó o se dejó del esposo, todo el mundo le decía: ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a andar? La mayoría de gente deseaba que mi hija le fuera mal. Ella lloraba, me hablaba y lloraba, me decía: papá, mira lo que dijo fulano, que yo voy a andar en las cantinas. Mira lo que dijo sutano, que posiblemente me voy a buscar otro marido para que me pueda mantener. Le dije a mi hija: no te preocupes, entreguemos nuestra vida al Señor y Dios tendrá el control.
Y en una madrugada, como a las 2 de la mañana, tuve la oportunidad de orar por mi hija para que ella aceptara al Señor, y lo aceptó. Recibió a Jesús en su corazón. Y de ahí la vida cambió para ella. Ahora mucha gente habla de mi hija deseándole lo contrario. Que ahora dicen que es una presumida, que ahora se viste bien o se ve bien, que ahora va al gimnasio, que ahora tiene esto, que ahora tiene el otro. Hermano, lo que quiero decirte es que a la gente no le vas a encontrar el lado siempre. Si tienes, la gente va a hablar porque tú tienes. Si no tienes, la gente va a hablar porque no tienes. Siempre la gente va a tener de qué hablar. Y si ponemos nuestra mirada en la gente, nos desviamos del propósito de Dios. Y Dios no nos juzga. Dios no nos dice, no te puedo ayudar, o te voy a ayudar un poco porque tú eres el más pecador de todo el mundo. Tú eres el más matón. Tú eres el más malo. No. Para Dios somos todos iguales. Y Él nos perdona de la misma manera que perdona al drogadicto, que perdona a la prostituta, que perdona al sacerdote, que perdona al sacristán. Dios nos perdona de la misma manera. Nos lava y nos limpia con su sangre preciosa. Y eso sucedió con estos hombres. Estos hombres gritaban junto al camino. No estaban en el camino. Estaban junto al camino. Pero Dios se encargó de que encontraran el verdadero camino. Y el verdadero camino es Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Estos hombres clamaron y gritaron por amor y misericordia. Jesús se detuvo. Es interesante cuando mucha gente clama por misericordia. El pueblo de Israel, cuando estaba siendo oprimido por los egipcios, clamaron por misericordia. Y Dios les puso a un libertador. El mundo entero clamaba por misericordia porque no había escapatoria, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos mandó un Salvador. Muchos no conocen al Salvador. Muchos no quieren saber nada del Salvador, pero le necesitamos. Porque en los momentos difíciles clamamos a Él. Y en los momentos difíciles es cuando el Señor se hace presente. Porque Él conoce nuestra necesidad. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe, hermano, de lo que padecemos. Y cuando clamamos o buscamos a Dios, es ahí donde Dios se hace presente. Por eso, yo te invito a que tú reflexiones en esta palabra. Estos hombres no tenían la menor oportunidad si vemos la situación físicamente. Si vemos de las posibilidades que ellos tenían para poder llegar a Jesús. Nadie se compadecía de ellos. Nadie les invitó, les habló del amor de Dios. Nadie. Nadie les dijo, miren hermanos, vengan, les voy a presentar a Jesús. Nadie. Más bien los callaban, los humillaban, estaban condenados. Pero cuando tú clamas a Jesús, cuando yo clamo a Jesús, Jesús no nos juzga. La Biblia dice en el versículo 32 que Jesús, deteniéndose, Jesús los llamó. ¡Wow! Hermano, eso es lo más bello que tú puedes ver en este pasaje. Dos hombres olvidados, marginados, y Jesús se detiene. Jesús llevaba su agenda apretada porque sabía que en las próximas 2 semanas tenía que pasar un trago amargo. Pero aún así no se olvidó del amor y la misericordia de estos dos hombres. Quizás otro hubiera dicho, bueno, ustedes ya no tienen mucho por ofrecer. ¿De qué me van a servir? Ya ustedes a lo mejor se salvan y después se pierden otra vez. Ya ves que vienen muchos y otros luego se salen. No, posiblemente pudo haber pensado de esta manera. Pero Jesús sabía la necesidad que había en ellos. Jesús sabía que le hablaban con el corazón. Y entonces Él se detuvo.
Y es importante entender, hermano, que cuando tú y yo clamamos a Dios, clamemos y tratemos de tocar el corazón, no la mano de Jesús. La mano de Jesús es para que nos bendiga, pero muchas veces, hermano, nos olvidamos del corazón de Dios. Y es que cuando clamamos por amor, por misericordia, Dios se hace presente. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Cómo se sentirá, hermano, que Jesús se detenga en medio de la multitud y pueda decir estas palabras? Llamen, traigan a Juan, traigan a Pedro, a Roberto, tráiganlo, en medio de la multitud. Quizás los que iban alrededor de él iban también buscando un milagro. Pero se detuvo el mundo entero y Jesús llamó a estos dos ciegos. La multitud se quedaría sorprendida. Diría, ¿y esto qué pasó? ¿Qué onda? Como decimos comúnmente. Ver a los dos ciegos entrar caminando y que la multitud le abra paso porque el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, te mande llamar. Te diga, ¿qué quieres? Lo más sorprendente, que estos hombres, a pesar de no conocer de Dios, no pidieron para sí mismos algo material, sino al contrario, sabían que tenían una necesidad de una ceguera. Y hoy en día la gente se golpea el pecho, camina de rodillas, se golpea las espaldas, tratando de llegar a su Dios, buscando algo monetario, buscando algo material. Hoy en día la gente hace sacrificios para poder hacerse merecedor de una bendición. Yo recuerdo muy bien, hermano, un día que fui a me dejé crecer el cabello como 2 años, creo, 3 años. Después me lo corté y se lo fui a entregar a una virgen. Pero no a una muchacha virgen, a una virgen que adoraban, pues. Le llevé un carrito, me compré un carrito en la fiesta de mayo y yo quería uno como ese. También hice una casita y le dije esas cosas que yo quería. Buscaba algo material. Eso quería, porque yo pensé que lo material era la felicidad. Porque así el mundo mira las cosas. Y el mundo me había enseñado a mí que si tenía carro, si tenía dinero y si tenía casa, yo era el hombre más feliz y podía conseguir todo lo que yo quisiera. Porque tenía. Y de esa manera el mundo me había enseñado que esa era la felicidad. Cuando vengo a Jesucristo dice que no. Dice la Biblia que el que quiera seguir a Jesús, que tome su cruz y que lo siga. Oh, ahí ya no hay felicidad. Ahí hay sufrimiento, ahí hay dolor, ahí es negarse a nosotros mismos, ahí es poner todo lo nuestro y dejarlo que el Señor lo tome. Oh, entonces las cosas son al contrario. Estos hombres pudieron haber dicho, Señor, por lo menos danos de comer. No hemos comido bien durante 2 años, hemos recibido algo que la gente tira, hemos recibido limosnas. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos hombres, primero dice la Biblia, que cuando clamaron, se detuvo el Señor. Y ellos le dijeron al Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Cristo Jesús? ¿Cuántos amigos han estado en cruzadas, han estado donde se organizan esas campañas evangelísticas y se predica del amor? El amor, Jesús está ahí, pero nadie va por querer ser abiertos sus ojos. Muchos van solamente quizás a criticar, muchos van quizás de mirones, como muchos que seguían al Señor Jesús. Otros van por los panes y los peces a ver si agarran algo. Pero estos hombres no iban por eso. Estos hombres iban porque había una necesidad, no solamente física, sino en su corazón. Y ellos sabían que era la única oportunidad que tenían para poder ser sanados. Y es ahí cuando ocurre el milagro, cuando tú te acercas a Jesús con todo tu corazón. Clamas a Él y le dices, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y es ahí donde Jesús se hace presente. Es ahí donde Jesús abre sus brazos y te abraza. Es ahí, hermano, donde Jesús verdaderamente se hace real en tu vida. Y ahí comienzas a experimentar el amor, la bondad, la misericordia de Dios.
Y es ahí donde tú, hermano, logras entender que con Cristo lo tienes todo y sin Cristo no lo tienes nada. Es ahí donde vemos la diferencia de la ceguera espiritual y la luz eterna en Cristo Jesús. Es ahí, hermano, donde quizás podemos entender que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Es ahí, hermano, donde pasamos de muerte a vida. Es ahí donde nuestros ojos se abren y podemos entender que hay un Dios lleno de amor y misericordia que cada día nos está hablando a través de las ondas radiales, a través del internet, a través de la radio, hermano, donde está llegando la voz del evangelio a todo el mundo. Y que Dios está tratando de salvar, de romper esa ceguera espiritual, llamándolos, venid a mí todos y estemos a cuenta. Hermano, Dios está hablando al mundo entero para que el hombre pueda regresar a la senda antigua. Dios está hablando a toda la humanidad que hay un momento en que tú me vas a necesitar de Dios. Y que quizás ahora es el tiempo. Estos hombres le dijeron al Señor que sean abiertos mis ojos. Dicen que estos hombres, al venir a Jesús, ellos se levantaron cuando Jesús les llamó y tiraron la capa que tenían. Ellos tenían la costumbre de tener un trapo grande, le llaman capa. Se levantaron y tiraron la capa. ¡Fum! Y fueron donde Jesús. ¿Saben que estos hombres, hermanos, nos enseñan o nos dan la lección más grande de fe? Cuando estos hombres dejaron la capa, estaban enseñándonos a nosotros o estaban dándonos a entender que confiaban plenamente en Jesús. Que cuando llegaran a Jesús no iban a necesitar la capa más. Ya no se estaban preocupando por el frío que antes tenían. Sabían que habían encontrado el camino correcto. Que después de haber estado junto al camino, ahora estaban en el camino correcto, que es Cristo Jesús. Y que en las manos de Dios, en las manos de Jesús, todo iba a cambiar. Que iban a pasar quizás pruebas, que iban a pasar situaciones difíciles, pero que Dios iba a estar con ellos. Y esa es la promesa de Dios. Esa es la palabra de Dios que dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios Padre para la humanidad entera. Cuando tú vienes a Cristo, no se terminan tus problemas, no se soluciona tu vida, heredas la vida eterna, viene la luz de Cristo a tu vida, empiezas a entender las cosas, quizás muchas cosas vas a perder, quizás no solamente la capa, hay muchas cosas que quizás vas a tener que dejar, quizás la segunda esposa, quizás la amante, posiblemente la droga, vas a hacer el esfuerzo y Dios te va a ayudar. Y lo vas a lograr porque yo he conocido hombres, hermano, que cuando se han venido al evangelio vivían una doble vida. Yo conocí a un hombre, hermano, que lo evangelicé, que se convirtió al evangelio y tenía 2 mujeres. Tenía a su esposa, que no vivía con su esposa, pero vivía en la casa de ella. Tenía 2 hijos, pero también tenía otra esposa y tenía otros hijos. Y cuando vino al Señor, eso era lo que tenía miedo de dejar. Lo que él consideraba que no podía hacer. Pero el Señor lo fortaleció. El Señor le dio la sabiduría y estos hombres, dice la Biblia, que se despojaron y empezaron a caminar en pos de Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros para poder venir a Cristo tenemos que despojarnos del orgullo? Tenemos que despojarnos de nuestra vanidad, de nuestros malos pensamientos que decimos que no merecemos, que no necesitamos de Dios, pero todos necesitamos de Dios, porque nosotros somos criatura y Dios es el creador. Hermano, muchas veces tú y yo tenemos que dejar nuestra vida pasada, todo lo que vivíamos, lo que poseíamos, muchas veces tenemos que dejar. Con esto concluyo, hermano. Dice la Biblia que estos hombres, una vez que Jesús los tocó y recuperaron la vista, o recibieron la vista, le siguieron. ¿Vieron? Dejaron todo.
Yo me imagino que han de haber dejado hasta la canastita esa donde les daban las monedas. No sé, en la multitud quizás las pisaron, vino un listo quizás y se las llevó. No se sabe, me estoy imaginando. Pero yo me imagino que a estos hombres no les importó el par de monedas que tenían ahí, que le habían dado a esa multitud de gente. Yo me imagino que estos hombres, hermanos, una vez que recobraron la vista, fueron los hombres más felices. Y es así lo que sucede cuando tú y yo permitimos que el Señor Jesús venga y more en nuestro corazón. Nuestros ojos son abiertos. Empezamos a ver verdaderamente la verdad. Porque el diablo por mucho tiempo nos tuvo cegados. Nos tenía ahí con mentira. Pero Dios vino a quitar a las vendas de nuestros ojos. Dios vino a quitar toda la ceguera espiritual a través del poder del Espíritu Santo. Y es lo que Dios quiere hacer con la humanidad entera. Dios quiere limpiar, quitar la ceguera de nuestra vista y que podamos entender una vez por todas que en este mundo hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que hay un solo Salvador, que hay un solo hombre que perdona pecado, que tiene el poder para perdonar pecados y se llama Jesucristo. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios Padre, el que Pedro lo dio a conocer. Había un hombre o un joven que no se dice su nombre, pero solamente se le conoce como el joven rico. Este hombre o este joven no estaba ciego. Este hombre procedía de una familia judía pudiente. Y se le acercó al Señor y le dijo: Maestro, fíjese la diferencia. El joven rico con dinero, con recursos, me imagino yo que iba vestido bien. Me imagino yo que había pasado por una buena escuela. Su léxico, su lenguaje era un lenguaje elocuente, no común. Y le dice: Maestro, no lo reconoce ni como Dios. No le da el crédito del Hijo de Dios. Y estos hombres ciegos que no lo habían visto, que solamente habían escuchado por los rumores que se daban a conocer en las ciudades acerca de Jesús, lo reconocen como Señor. Aunque no vemos que le gritan Señor, le dicen: Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Describe la genealogía, reconociendo de dónde viene el Mesías, de dónde viene la genealogía del Hijo de Dios encarnado. El joven rico solo le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Sencillo, guarda los mandamientos. Yo los guardo desde mi juventud. Es que es fácil guardarlos, ¿no? Pero hacerlos o cumplirlos es más difícil. Entonces el Señor le dice: solo uno te hace falta. Mire, uno nada más le dijo. Me imagino yo que el joven rico se sorprendió y dijo: ¿cómo? Si te estoy diciendo que todos los he cumplido. Solo uno te hace falta. Cambiar tu corazón. Estos hombres ciegos, su corazón estaba abierto a Cristo Jesús. El joven rico tenía un corazón cerrado a Jesús, abierto a lo material. Los ciegos, lo material, a pesar que carecían de todo eso, por mucho tiempo, no se aferraron a eso. Se aferraron al Maestro, se aferraron a Jesús, porque en ellos encontraron el refugio. En ellos estaban completos. El joven rico no. Se aferraba a lo monetario. Porque Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y la Biblia dice que este joven se fue muy triste. En esta hora, no sé si te ha llegado una palabra de Dios. En esta mañana, no sé si tú has sentido un toque de Dios en tu corazón. Pero si tú lo has sentido, hermano,
Y tienes la necesidad, o amigo que me escuchas, tienes la necesidad, como estos ciegos, como un día yo la tuve también y la tengo todos los días. Hoy puede ser el día para ti. Quizás estás junto al camino. Quizás todos los días te paras junto al camino. Y ahí estás mendigando. Mendigando felicidad, mendigando paz, mendigando todo lo que no tienes, como estos ciegos. Pero Jesús te ofrece una libertad, te ofrece paz. La Biblia dice que el gozo que el Señor nos da no es como el gozo del mundo. Es un gozo diferente. Es un gozo que llena. Es un gozo que realmente te hace gozar. No es un gozo pasajero. La paz del Señor no es una paz común y corriente. Es una paz verdadera porque desciende o nace de la verdad de Dios. Yo quiero invitarte a que, como estos hombres reflexionaron en su corazón, hoy tengas la oportunidad de reflexionar y puedas decir: ¿qué tanto necesito de Dios? ¿Qué haría yo si hoy Jesús está pasando por aquí y hay un gran alboroto? ¿Qué haría yo si hoy tuviese que gritar por misericordia? ¿Me escucharía Jesús? Tal vez está diciendo: a mí no me escucharía porque soy muy malo. A mí no me escucharía por todo lo que he hecho. No creo que me escuche a mí. Yo no creo que esté considerado dentro de los favoritos de Jesús. ¿Sabes una cosa? Jesús te escucha. La Biblia dice que no se ha agravado el oído de Dios, ni su mano se ha cortado para escuchar. La Biblia dice que si su pueblo se humillare, en el cual su nombre es invocado, Él oirá desde los cielos nuestro clamor. Nos perdonará y limpiará nuestros pecados. ¿Por qué no venimos a Dios? ¿Por qué no entregamos nuestro corazón al Señor? Que esa es la meta de este mensaje. ¿Por qué no reconocemos que hemos caminado ciego? Que hemos estado junto al camino, pero que hoy tenemos la oportunidad de ya no estar más junto al camino mendigando, sino caminar en el camino que es Cristo Jesús. Estos hombres, una vez que abrieron sus ojos, se dieron cuenta que la verdad estaba en Jesús. Y que el mundo, a pesar de que tenían muchas carencias, no les había negado todo. Pero hoy tenían la oportunidad de ser cambiados. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón juntos y nos convertimos al Señor? Yo quiero orar por ti. ¿Por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no abres tu corazón? Ábrelo para que pasemos de muerte a vida, para que nuestros ojos, una vez más, tengamos la oportunidad de que se abran para que nuestras vidas sean cambiadas. Vamos a orar juntos. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti. No sé cuántos hayan escuchado tu palabra, Señor. No sé cuántos tuvieron la oportunidad el día de hoy de que esta palabra llegara hasta sus oídos y entrara o penetrara su corazón. Señor, yo clamo y pido por cada radio oyente que ha escuchado este mensaje. Que tu palabra, Señor, no regrese atrás vacía, Señor, sino que haga el efecto por el cual ha sido enviada. Te pido por misericordia, Señor, así como a estos ciegos. Tú les dijiste: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Así puedes tú, Señor, quizás preguntarle hoy en el corazón de cada oyente o de cada hombre o mujer joven que está escuchando esta palabra. Y ellos te podrán contestar, Señor. Padre, yo bendigo este momento por esta oportunidad. Sé tú salvando, Señor, sé tú restaurando, sé tú llegando al corazón y bendiciendo a todo aquel que clama a ti, a todo aquel hermano o amigo que en esta hora está clamando por misericordia.
Gracias, Señor. Ahora yo voy a hacer una oración que si tú quieres repetirla o deberías de repetirla para que Jesús entre a tu corazón. Amén. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que necesito de ti. Señor Jesús, perdóname, lávame, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo en esta mañana y abro mi corazón para que tú entres a mí. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que te levantaste de entre los muertos y que hoy yo entrego mi vida para que tú habites en ella. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, esto ha sido todo en el Facebook, pero continuamos en nuestra estación de radio secular. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Nos vemos hasta la próxima.